Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de GIC Paraguay, Inverse en español, en donde venimos a aprender la palabra de Dios, abrimos la Biblia y estudiamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento estamos muy contentos de poder saludarte, de poder estar aquí ante ti y de poder estudiar la Biblia con un invitado. Ya no es más invitado, ya estuvo con nosotros y es parte de la familia. Ahí queremos saludarle a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, pastor? Todo bien, gracias a Dios. Acá nuevamente, gracias por invitarme. Qué gusto poder estar nuevamente contigo. La segunda ya de muchas, ¿verdad? La vez Eh, pasada fue la primera. Así que ahora vamos a volver a estudiar y esta vez con un tema bastante interesante. ¿Es así, Jonathan, verdad? Así es, pastor. Muy interesante realmente porque vamos a estar viendo también sobre la vida de Faraón, de Sobre por el qué faraón. endureció. Justamente, así mismo, justamente el texto, o sea, el título de nuestra lección de esta semana, la lección número 6 para el 9 de agosto, dice, el corazón del faraón se endurece. A la pucha, ¿verdad, Jonathan? Qué bárbaro. Imagínate, el corazón de faraón se endurece. Entonces ahora, antes de poder abrir la palabra de Dios y de poder estudiar esta lección, te invito para poder hacer una oración, ¿te parece? Y así ¿Sí? poder pedir la dirección de Dios. ¿Sí? Sí, ¿Puedes sí, dirigirnos, Jonathan? vamos a orar. Querido Dios, Señor, gracias te damos porque estamos aquí, Señor, por repasar este estudio de la semana, Señor, de la Escuela Sabática para Jóvenes. Gracias, Señor, porque nos has enseñado tanto en esta semana y porque sigues, Señor, enseñándonos y nosotros, Señor, queremos aplicar todo lo aprendido en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jonathan, mira, uno de los retos más difíciles que enfrentan los cristianos fieles es entender el papel que desempeña Dios en su vida, Jonathan. Porque imagínate, el mundo que nos rodea, ¿cómo está? Cada vez está peor, ¿verdad? Y de manera Cada vez. general, ¿verdad, Jonathan? Los cristianos creemos que nuestro Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que Él todo lo puede responder. Y entonces Así es. nosotros ahí justamente vamos sabiendo de que Dios todo lo puede. Ahora, los cristianos se enfrentan a menudo al reto de explicar cuándo y cómo Dios despliega su poder en la relación con la libertad individual, ¿verdad? Porque muchas veces parece que nosotros vemos a un Dios que obliga, ¿es así? Pero nosotros como seres humanos tenemos que libertad, tenemos el libre albedrío de poder tomar decisiones. Y es justamente que la lección nos aborda y nos muestra y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros explicamos, hablando de esto del libre albedrío, que Dios, por ejemplo, endureció el corazón del faraón, siendo que Dios da libertad, ¿verdad? A ver si me podés de repente fundamentar con la Biblia, me podés hablar un poquito de cómo eso nosotros podemos entender. Sí, pastor, ahí nosotros viendo la historia de Moisés en realidad, ¿no? Del libramiento del pueblo de Israel, encontramos varias veces que Dios mismo dice que Él endurecería el corazón del faraón. Y así como vos decís, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es que Dios se endureció? ¿Será que entonces Dios puso maldad en el corazón del faraón para que él no aceptase liberar al pueblo de Israel? La realidad es que mientras estudiamos, encontramos también que no es solamente Dios ameritándose el hecho de que Él endurecería su corazón, sino que también se le amerita al mismo faraón 5 veces también, de la misma manera que se le amerita a Dios, que Él endureció su corazón. Pero ¿cómo es esto entonces? ¿Cómo funciona? Al final, ¿quién es quien endureció el corazón del faraón? ¿Fue Dios o fue él mismo? La realidad es que al principio fue el mismo faraón,
¿Y por qué Dios se amerita el hecho de él endurecer el corazón del faraón? En primer lugar, era porque Dios sabía que mediante esas plagas que él iba a enviar, el faraón iría cada vez más a obstinarse, ¿no? A no querer dejar ir al pueblo de Israel, a no querer aceptar el pedido de Dios. Y eso causaría que el faraón endureciese su corazón. Por eso entonces, una de las razones que Dios se amerita el hecho de endurecer el corazón del faraón es ese. La segunda razón es que ya no había cómo cambiar, llegó un punto en que ya no había cómo cambiar el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque, como dijimos, él mismo había endurecido tanto su corazón que Dios ya no podía más tocarlo. ¿Y qué hizo Dios? Se apartó de él. ¿Por qué? Porque ya no había más forma, ya no había forma de que él aceptase. Ya había visto tantos milagros, tantas cosas que Dios hizo, pero aún así él se obstinaba en no querer aceptarlo. Entonces no había más forma de convencerlo. Es por eso que, como decimos, la segunda razón de que Dios se amerita el hecho es porque Dios tuvo que apartarse de él. Pero al final siempre fue la causa del faraón, del mismo faraón, porque él fue quien endureció su corazón. Así es, entonces, Jonathan, interesante es cómo realmente nosotros vemos. Justamente la lección anterior hablaba cuando ahí tanto Aarón como Moisés fueron, ¿verdad? Y mostraron a Faraón la primera señal que dieron ellos fue cuando Moisés tiró qué cosa, su vara, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió ahí? Se convirtió Se, como, se convirtió en serpiente, pero ¿será que Faraón comprendió ahí en ese momento? ¿Aceptó? Más bien y, agarró y dijo, mira, mis magos también saben hacer eso, dijo, ¿verdad? O sea, no, Faraón siempre quería demostrar que él también podía equipararse a Dios. Y me llama la atención que justamente después de lo que ocurre ahí, Jonathan, el versículo 14 del capítulo 7 dice así. Entonces Jehová le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. O sea, imagínate, Faraón, como vos estabas diciendo, paso a paso, él iba endureciendo más y más su corazón a los llamados que Dios le hacía, ¿verdad? Dios hacía llamados y 10 plagas fueron, ¿no? O sea, 10 llamados para que Faraón, pero Faraón cada vez más que iba haciendo iba alejándose y cerrando su corazón para el llamado que Dios tenía para él de liberar a su pueblo. Ahora, otra pregunta, Jonathan, te voy a hacer. ¿Cambia será que Dios alguna vez de opinión? ¿Cuándo y por qué de repente? la verdad que muchas veces tendemos a pensar que Dios nunca cambia de opinión, ¿no? Que nunca cambia de parecer. Pero sí que realmente encontramos varias veces que Dios cambió de opinión. Una de las cosas cuando vemos también en el diluvio que iba a destruir al mundo entero, dijo que al final cambió de opinión. Otro, cuando vemos en la historia de Moisés también, que iba a destruir al pueblo ahí cuando estaban en el desierto mismo, ¿no? Al final Moisés le habló que no hagas eso y él cambió otra vez de opinión. Y otra de las historias más conocidas que conocemos nosotros es la de Jonás, ¿no? Ujú. Él ir a predicar en Nínive. ¿Qué pasó con los ninivitas? Dios había dicho que iba a destruirlos, ¿no? Pero al final los ninivitas se arrepintieron, pidieron perdón a Dios y Dios cambió otra vez de opinión y los perdonó. Entonces, nosotros lo que encontramos acá es que Dios sí cambia de opinión, pero ¿en qué momento? Es cuando una Ujú. persona se arrepiente o cuando una nación o un pueblo se arrepiente y quiere cambiar de vida. Y Dios perdona, Dios es un Dios perdonador, misericordioso. Y Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. Es por eso que en esos momentos Dios cambia de opinión. Así es, porque justamente ahí nosotros nos ponemos a pensar, pero Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón, entonces Dios no quería de repente cambiar de opinión y perdonar a Faraón, no, no era eso, sino que ahí vos diste varios ejemplos de personas que Dios pensó que esas personas, como por ejemplo los ninivitas, ya no tenían solución, ya iba a ir a destruir, pero le mandó a Jonás una última chance y una última oportunidad, y ahí ¿qué ocurrió? Ocurrió el milagro del arrepentimiento y la transformación de la persona y Dios ahí, ¿qué pasó?
cambió de opinión. O sea, Faraón podía haber sido perdonado y haber ablandado su corazón, podía Sí. haber ablandado su corazón, pero no lo decidió Faraón así, ¿verdad? No hubo un arrepentimiento sincero y realmente no hubo un cambio en su vida, porque él siempre decía, sí, decía a medias, después de cada plaga, pero no era un sí con convicción, ¿verdad? De poder cambiar las cosas. Ahora, por último, Jonathan, ¿verdad? Para ir cerrando y englobando esta lección que estamos haciendo de esta semana. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos? Y yo creo que viendo esta lección, ¿no? De esta semana, el deseo de Dios es que nosotros podamos volver a Él, podamos cambiar de nuestra forma de pensar, dejar el orgullo de lado, porque quizás una de las cosas que atajó tanto al faraón era el orgullo. Él era conocido en ese tiempo como si fuese un dios en la tierra, ¿no? Entonces era una persona muy orgullosa, muy obstinada, una persona que no quería creer más allá de lo que él conocía, lo que él creía y lo que él quería creer, ¿no? Entonces Dios demostró que él era el verdadero Dios, que no había otros Ujú. dioses, pero aún así él seguía obstinado hasta el final, ¿no? Hasta el final porque nunca se arrepintió como vos dijiste, Así nunca fue mismo. verdadero, fueron solamente miedos quizás a las consecuencias o por querer salir de esa situación o porque simplemente quería aparentar algo. Entonces, nunca fue un arrepentimiento verdadero. Es por eso Así que es. lo que nosotros debemos aprender es de que tengamos ese arrepentimiento verdadero y saber que Ujú. para Dios no hay persona que haya ido tan lejos, porque Dios Para estaba poder dispuesto. volver y ser salvo, ¿verdad? ¿Ah? Para poder volver y ser salvo. No, no hay persona que haya ido Exactamente, tan lejos. exactamente, nadie, nadie. Entonces, hay oportunidad, hay, Dios muestra su misericordia en cada día, en cada instante, y tenemos esa oportunidad de que Dios cambie de parecer y que pueda restaurarnos. Así es. Y justamente yo quiero compartir aquí Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 3 y 4 que habla la lección y dice lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable, dice, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean que salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que vos decías, Jonathan, ¿verdad? Para poder ahí darle un empujoncito ahí con el versículo. Entonces, imagínate, Dios quiere que todos, ¿qué? Seamos claros. Ahí está. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y por eso, en conclusión final, ¿qué le diría a nuestros jóvenes, Jonathan? Yo, mi consejo, porque yo aún me considero joven también, ¿no? Yo, mi consejo es que busquemos a Dios, que en estos tiempos, más que nada, donde parece que realmente todo está pasando perdón, de acuerdo a lo que profetizó Dios, ¿no? De que iría a pasar. Como vos dijiste en un momento ahí, el mundo va empeorando. Muchas veces nosotros en vez de buscar a Dios, buscamos cómo mejorar en nuestra vida aquí en la tierra, en vez de mejorar en nuestra vida espiritual. Entonces mi consejo es eso, busquemos a Dios, no dejemos que el tiempo pase, como dice también ahí en la Biblia, ¿no? De que el tiempo pase y después no tengamos en ellas contentamiento. Ujú. Así es. Entonces, busquemos a Dios, tratemos de escuchar su voz, no endurezcamos nuestro corazón como Faraón. Estamos a tiempo de poder escuchar el llamado, como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy que a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Conmigo. El Señor nos hace ese llamado, Jonathan, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que con este llamado te invito a poder inclinar el rostro, entonces, y poder pedirle a Dios que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar realmente en todo lo que hagamos. ¿Te parece? Oremos, querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos por las maravillas que nos das.
de poder estar aquí ante tu presencia. Qué bendición de compartir con mi gran amigo y hermano Jonathan. Ahora en este momento te quiero pedir que bendigas nuestras vidas, bendiga la vida de las personas que están escuchando y que podamos aceptar el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros y no endurezcamos nuestros corazones. Así que por favor bendícenos, cuídanos y guárdanos. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, queridos amigos que nos están acompañando. Esto fue GIC Paraguay, Inverso en Español. Nos vemos hasta la próxima lección. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, chao.